El pueblo de Kuroshio fue devastado por un huracán. Los mayores daños ocurrieron en el centro del pueblo. Las casas alrededor del lago Libélula son escombro. El lago atrajo al huracán y lo devoró. Kairi y su familia sobrevivieron, pero perdieron su casa. Buscan un nuevo sitio donde vivir, pero son presentados con este lugar. Se les ofrece una de las casas viejas del pueblo, de aquellas que están abandonadas. El hijo de la familia dice que no pueden vivir ahí, pues aquel sitio lo rodean historias aterradoras. Como ya había mencionado, Kuroshio está lleno de antiguas casas abandonadas, pero hay algo sobre esa casa en particular, algo oscuro. Los rumores hablan de que en la casa de la tercera calle había un monstruo que solía salir por las noches. Hace tiempo, muchos perros fueron devorados y despedazados. Se cree que por esta criatura. La familia se muestra reacia a vivir en este sitio, pero no tienen opción. Una vez instalados, escuchan cómo las ratas hacen ruido en las paredes. Las únicas reparaciones fueron tapar algunos agujeros. A pesar de contar con electricidad, no tienen agua. Al no haber sistema de tuberías, el padre menciona que aquellas casas antiguas pudieron haber sido construidas alrededor del siglo XIX. Kairi, su hermano y su mamá van a conocer a los vecinos. En la primera puerta los saluda un hombre llamado Wakabayashi, otra víctima de la tormenta que se quedó sin casa. Cuando se disponen a ir a la siguiente puerta, el hombre les dice que no lo hagan pues no les contestará. Las personas que viven al lado no son víctimas de la tormenta, sino que se quedaron a vivir ahí sin permiso. Mitsuo, el hermano de Kairi, cree que el monstruo vive en la casa de al lado. Su madre le dice que se calle. El padre se queja de un dolor en su pie. Al parecer es una verruga, aunque tiene un aspecto muy particular. Mientras ocurre todo esto, alguien vigila a la familia por medio de un agujero en la pared. En la noche, la familia escucha ruidos extraños, como los aullidos de un animal. El hermano de Kairi despierta nervioso diciendo que se trata del monstruo, pues viene del otro lado de la pared. A la mañana siguiente, el vecino habla con Kairi sobre los ruidos de anoche. Le dice que un oficial de policía le contó quién vive en las misteriosas casas. Al parecer se trata de una anciana y su hijo. Todo parecía estar bien con ellos hasta que al chico le dio una grave enfermedad que lo hace gritar de dolor. Eso explicaría los ruidos. Sin embargo, no se sabe bien lo que tiene, pues su madre no deja que nadie lo vea. De aquel sitio sale la misteriosa mujer. Esta va hacia el tendedero a colgar su ropa, cuando de repente cae al suelo. Kairi se aproxima a ayudarla y logra ver la extraña apariencia de una de sus manos. La anciana se va rápido de ahí y entra de nuevo a su casa. Por la tarde, se escucha un fuerte grito. Mitsuo cree que se trata otra vez del monstruo, pero Kairi nota que es el grito de la anciana. La joven sale corriendo para ayudarla. Al llegar, se encuentra con la mujer llorando. Esta dice con voz temblorosa que su hijo ha muerto. La mujer apunta con el dedo hacia la oscuridad. Kairi entra en la habitación y pone cara de espanto al ver la apariencia de aquel. Los médicos se llevan el cadáver. A la señora y a su hijo se les diagnosticó una enfermedad de la piel desconocida. Tras lo ocurrido, el vecino trata de convencer a Kairi de que le diga cómo era la apariencia del hijo. Le comenta que este entró a la casa del difunto y se encontró con el suelo lleno de agujeros. Kairi responde que no tiene nada que decirle. No le agrada hablar con él sobre esas cosas. En el radio, se comenta que el segundo huracán ya está alcanzando Kyushu y se espera que siga su curso sobre Japón. Igual que con el anterior, los testigos dicen que el ojo del huracán es apreciable a simple vista. La familia de Kairi nota que a ellos también les han empezado a salir verrugas en sus pies y en las manos. Al otro lado de la pared, el vecino observa a la familia. Tiene cierta obsesión por espiarlos, en especial a Kairi. Cuando se prepara para hacer otro agujero, nota que en su mano han comenzado a salir remolinos. La familia se queja de aquellas supuestas verrugas puntiagudas. El padre revela que su pie se ha llenado de estas. Kairi reconoce que se tratan de lo mismo que tenía la señora y su hijo fallecido. Todos concluyen que fueron contagiados por aquella extraña enfermedad en la piel y deben pedir ayuda o de lo contrario, podrían correr el riesgo de fallecer igual que el hijo de la mujer de al lado. Kairi tiene la teoría de que la casa es la causante de aquello. Lamentablemente la tormenta ha empezado
por lo que es peligroso salir. Pasan varios días y el huracán continúa. La familia sigue quejándose por el dolor que les provocan aquellos bultos en la piel. Quien está en peor estado es el padre. Kairi quiere ir a buscar ayuda a pesar de la tormenta. Mitsuo observa con terror una pared. Hay un montón de cuernos sobresaliendo de ahí. Entonces, se rompe aquella zona y cae un cuerpo. Se trata del vecino, el señor Wakabayashi. Este tiene una apariencia terrible y no parece pensar de manera razonable. Toma una rata que pasa por ahí y la devora. Después de eso se levanta y se lanza contra Kairi. La chica se mueve para esquivarlo. El monstruo dice el nombre de Kairi una y otra vez. La madre le grita a su hija que huya. Kairi abre la puerta y se arrastra hacia afuera mientras la criatura va por ella. Aquí, los fuertes vientos del huracán sacan volando un palo de madera que atraviesa el cuello del monstruo. Kairi sobrevive esa noche. Poco tiempo después, el segundo huracán también fue absorbido por el lago Libélula. Kairi y su familia se fueron de aquella casa y gracias a eso se curó su enfermedad. Un grupo de reporteros cruzan un túnel para llegar al pueblo de Kurosucho. Buscan documentar lo que ocurre ahí. Se sabe que 2 huracanes causaron muchos desastres, pero tras los 4 que vinieron después, se perdió el contacto con el pueblo. Sobre el lugar solo conocen cosas generales, como que cuenta con una población de 6,000 habitantes. Pero fuera de eso, lo que se encontrarán ahí es un total misterio. Apenas salir del túnel y avanzar un poco, uno de ellos advierte que se acerca un tornado detrás de la camioneta. Este los alcanza y voltea el vehículo. La reportera sale con dificultad de una de las ventanas. Tiene algunas heridas. Ve al resto de su equipo inconscientes. Intenta llamar a emergencias pero no tiene señal. Camina por un rato en busca de ayuda. Nota algo curioso. Es capaz de ver su propio aliento creando espirales, a pesar de que no hace frío. En el camino ve más coches accidentados. Finalmente, llega al pueblo. Hay escombros por todos lados. En el cielo aparece un helicóptero, pero al poco tiempo es envuelto por un tornado y cae al suelo. La mujer se encuentra con cadáveres por todo el lugar. Llega al lago y ve que hay un remolino interminable. En unos tablones de madera hay niños amarrados. La mujer se apresura a liberarlos. Estos chicos, al estar libres, ignoran a su rescatadora y se dirigen hacia una estructura. Estos toman aire y al soltarlo, crean un tornado que destruye la vivienda. Los niños ríen con aquel acto. Notan que la mujer los observa, impactada. Deciden deshacerse de ella. Uno de los niños mueve el brazo y lanza un tornado. La mujer se agacha para evitarlo. Aún estando herida, trata de huir. Los chicos deciden seguirla, pero caminando lento, pues mencionan que si corren podrían provocar tornados. Los niños soplan una vez más y la mujer se tira al suelo para evitar otro tornado. Estos la rodean. Ella les grita que la dejen en paz. Seguido de esto, otro tornado saca volando a los niños. La reportera está confundida. Detrás de ella aparece Kairi y su hermano. Estos la ayudan y juntos caminan por el pueblo en busca de comida. La mujer se presenta con los hermanos como Chie Maruyama, una reportera de la televisión de Tokio. Kairi le explica que si hablan fuerte o hacen movimientos bruscos, pueden provocar tornados. Hay muchas teorías para este fenómeno. Algunos dicen que es por la densidad del aire, por la presión atmosférica y por los huracanes que absorbe el lago Libélula. Todos en el pueblo pueden crear tornados. Kairi agrega que el lago ya se ha tragado a 6 huracanes. Es como un vórtex sin fondo. Chie se da cuenta de que fue ella misma la que hizo volar a aquellos niños. Esto le aterra. Siente que hizo algo terrible. Kairi le dice que no llore, que la llevará a su casa. Juntos llegan a otra de las casas que estaban abandonadas. Por alguna razón, esa y las demás casas antiguas parecen haber sobrevivido a los huracanes. Dentro, hay un montón de personas que han perdido su hogar. Chie comenta que sus compañeros están heridos en la carretera y pide ayuda para ir por ellos. Los padres de Kairi se ofrecen a ayudar. Una de las personas dice que es inútil, que aunque vengan de afuera, no podrán salir del pueblo. Dice que ninguno de los muchos periodistas que entraron han sido capaces de salir.
La espiral los está absorbiendo en el pueblo. Ni siquiera la señal del celular puede salir. El padre de Kairi le dice a Chie que no les haga caso. Cuando están saliendo de la casa, se encuentran con aquellos niños que atacaron a la reportera. Están muy lastimados. Ahora solo hay 2 de ellos. Al parecer, el tercero murió en el tornado que lanzó Chie. Estos atacan con otro remolino. Todos vuelven a entrar a la casa. Los niños están dispuestos a tirar la vivienda. Una fuerte ventisca entra por los barrotes de la estructura, pero esta no se cae. Los niños se sorprenden, pero proceden a tomar 2 pedazos de madera y crear otro remolino más grande. Pero la casa sigue sin caerse. Las personas dentro deciden contraatacar. Inhalan y sueltan un montón de aire. Un enorme remolino alcanza a aquellos chicos y los saca volando. La gente de la casa se alegra por su victoria. Kairi voltea a ver a su novio Shuichi, que se encuentra acurrucado en una pared. Dice entre murmullos que el pueblo se está volviendo loco y que va hacia su destrucción. Se deja arrastrar por la espiral. Concluye que todo acabará fundiéndose con la espiral. La gente dentro de la casa se aterroriza al ver que aquellos niños han comenzado a trasladarse dentro de los remolinos. Como dijo Shuichi, Kurasucho se está volviendo loco. Kurasucho está en ruinas. La bocina que indica que son las 5 suena. Por la zona, un grupo de hombres se trasladan en remolinos. Se dirigen hacia la escuela elemental de Kurasucho para destruirla. Kairi, su hermano Mitsuo y la reportera Chie los miran entre escombros. Comentan sobre aquellos hombres, una pandilla que está destruyendo los edificios que quedan. Al hermano de Kairi le llama la atención hacer eso. Dice que se ve divertido. Su hermana le dice que no sea tonto, que muchos han muerto tratando de montar tornados como ellos. Estos 3 buscan comida, tienen mucha hambre y cada vez se les hace más difícil encontrar algo. Chie crea un tornado accidentalmente tras dar un grito. El grito de la mujer fue debido a lo que vio. Enormes caparazones entre escombros. Kairi comenta que son gente molusco. Le explica que antes estos eran personas, pero los extraños fenómenos que ocurren en el pueblo provocaron que se volvieran caracoles. Por alguna razón, han vuelto a aparecer. Kairi, Chie y Mitsuo vuelven a casa. El lugar está aún más lleno. Una de las personas encuentra algo en la pared, una especie de pergamino. El hombre que sostiene el objeto, al estar sentado en los barrotes de arriba de la casa, se le cae y golpea a alguien. El pergamino tiene una especie de mapa de Kurasucho, solo que en el centro hay una enorme espiral. Uno de los hombres, molesto, saca a Shuichi por la fuerza al escucharlo murmurar cosas, pensando que se trata de un loco. Kairi, acompañada por su familia y por Chie, salen a ver si el chico se encuentra bien. Al estar afuera de la casa, los de adentro les cierran la puerta para no dejarlos entrar a pesar de que la casa pertenecía originalmente a la familia de Kairi. Lo cierto es que ya no soportaban a las personas de adentro de todas formas. El grupo camina por los escombros. Piensan en alguna forma de salir del pueblo. Chie cuenta cómo trató de escapar a través del túnel por el que llegó, pero este no parecía tener fin. Todo apunta a que la espiral no los va a dejar salir. El padre de Kairi tiene mal aspecto. Dice con cansancio que él no quiere irse del pueblo. Quiere volver a dedicarse a la alfarería y reconstruir su horno para trabajar en el arte de la espiral. Agrega que necesitará el barro del lago Libélula, a lo que su esposa le dice que el lago Libélula no es más que un remolino gigante. Aquel hombre solo estaba delirando. Mitsuo huele algo, como si cocinaran cerca de ahí. Se encuentran con la pandilla que destruyó la escuela. Están asando su comida. El chico está tan hambriento que decide ir con ellos a pedirles un poco. Cuando se acerca, ve lo que van a comer. Los caparazones de la gente molusco están en el fuego. Una vez listos, los rompen. Comienzan a consumir su carne. La pandilla le dice al chico que puede tomar un poco. Kairi argumenta con nerviosismo que aquellos eran personas. Los chicos de la pandilla se le insinúan a Kairi y a Chie. El padre interviene y dice que dejen en paz a su hija. Estos lanzan un tornado hacia el hombre y lo sacan volando. Los hombres vuelven a insinuarse y Kairi empuja a uno de estos, lanzándolo en un remolino.
Este y sus demás compañeros montan aquel remolino y se preparan para atacar. Cada uno crea nuevos tornados y sacan volando a Kairi y a Chie. Las chicas se agarran de la mano. Estando todos en el aire, son atraídos por el lago Libélula. Aparece una figura misteriosa que toma a Kairi de la mano y se sostiene de un poste. Los demás miembros de la pandilla comienzan a cambiar de dirección, pero la velocidad del lago es mayor y con su fuerza se los traga. Aquella figura que salvó a las chicas se trata de Shuichi, el cual aún parece estar en trance al presenciar la locura de la espiral. Desde todas las partes del mundo, gente sigue yendo a Kuroshitsu para ayudar a los heridos por el desastre de los huracanes, sin saber las terribles cosas que ocurren aquí. Todo aquel que entra no puede salir. Se quedan atrapados en las ruinas del pueblo. Los tornados van en aumento. Kairi y compañía encuentran a un hombre que llegó al pueblo a pie. Junto a él hay otro que tenía familiares en el pueblo y estaba ahí para encontrarlos, pero ahora solo lucha por seguir con vida. Todos comentan cómo han intentado escapar tomando caminos que salen del pueblo, solo para acabar en el mismo lugar. Chie cuenta que cuando trató de salir por el túnel, llegó a un punto en el que sintió como si aquella oscuridad se la tragara y el suelo se inclinara. De no haber vuelto, habría caído a un vacío sin fin. El primer hombre relata que trató de escapar por el mar, pero al llegar a la orilla, vio a otro grupo que ya había armado una balsa y al zarpar, fueron tragados por un remolino que apareció de la nada. Los hombres quieren ir a las viejas chozas para refugiarse, pero Kairi comenta que la mayoría ya están llenas. Sin embargo, los lleva al lugar donde se están quedando. Se trata de un techo que se desplomó. Dentro está la madre de Kairi siendo cuidada por su hermano menor. La mujer fue arrastrada por uno de los tornados y ahora no se puede mover. Mientras tanto, siguen buscando al padre de Kairi. Al ver el mal estado de aquel sitio, el hombre se ofrece a acompañar a Kairi y a los demás a buscar alguna choza donde aún quede algo de espacio, pues será más segura. Este hombre finalmente se presenta como Tanisaki, y el otro, el que tenía familiares en el pueblo, se presenta como Takemoto. Uno de los hombres del grupo cae, se queja de que siente rara la espalda. Cuando lo revisan, notan que una espiral ha aparecido. Shuichi les explica que ha empezado a convertirse en un caracol. Dice que cuando se empiezan a mover lentamente, la espiral los alcanza y los transforma. Todos se asustan al escuchar esto y comienzan a revisarse la espalda. De los demás, a otro de ellos se le empieza a formar una espiral también. Ahora buscan con más desesperación aquellas casas antiguas, probablemente los únicos lugares seguros, con la esperanza de que quizás desaparecerán las espirales de sus espaldas, aunque esto último es una simple teoría. Encuentran una de las casas antiguas y ven que otras personas ya están tratando de entrar. La gente que se refugia adentro no los quiere dejar pasar. Cuando los de afuera tratan de entrar a la fuerza, 3 niños asoman sus cabezas para soplar y sacar volando a los intrusos. Esto se vuelve una batalla. La gente de afuera se reagrupa y atacan la puerta con una barra de madera. Cuando rompen la entrada, se aterran al ver lo que hay dentro de la casa. Las personas se han enredado entre ellas. No mentían cuando dijeron que ya no quedaba espacio dentro de la estructura. Los de adentro dicen que han tratado de mantener a la gente afuera, pero cada noche se cuelan personas nuevas, y así llegaron a ese resultado. La abertura de la puerta se hace más grande, exponiendo aún más a la gente de adentro. Uno de los extremos de la casa igualmente se abre por lo apretadas que están las personas. Después se rompe el otro extremo. La gente que sobresale de ambos lados arrastran tablones de madera hacia ellos para cubrirse. Tanisaki nota que están tratando de alargar la casa, armar nuevas secciones de la estructura a los lados de los escombros. Cuando se da cuenta de que esto es una opción, a Tanisaki le parece buena idea buscar una de aquellas casas viejas y alargarla para tener más sitio donde quedarse. Takemoto dice que a él no le interesa nada de eso, pues solo quiere salir de ahí cuanto antes. La discusión es interrumpida por un militar que grita que se acerca algo por el mar. Todos ven llegar a un grupo de barcos de rescate. Sin embargo, un remolino aún más grande aparece y se los traga a todos. Aquella esperanza se va tan rápido como llegó. En la noche, el grupo nota que se les acabó la comida. El militar encuentra uno de los restos de caracol que habían cocinado las pandillas. Todos están demasiado hambrientos, por lo que lo comienzan a comer.
Kairi y Chie dudan. Tanisaki les insiste que deben comer o de lo contrario no sobrevivirán. Kairi voltea a ver a su novio Shuichi y este también está comiendo de forma compulsiva. Aquella noche, Kairi comió carne de caracol, un ser que antes había sido una persona. Al día siguiente, Kairi, Shuichi y Chie se separan del grupo de Tanisaki para volver a la pequeña casa improvisada donde dejaron a la mamá de Kairi. Cuando llegan, este sitio está colapsado y Mitsuo, su hermano, está atrapado en las ruinas. Al parecer un remolino pasó por el lugar. Kairi pregunta muy preocupada por su madre. Su hermano responde que se la llevó el viento. Entonces, Chie alerta a los demás sobre algo. En la espalda de Mitsuo ha comenzado a crecer una espiral. Espera la parte final en mi canal. También recuerda que tengo otros videos que podrían interesarte. Yo soy Lane. Nos vemos en otra. Para apoyarme puedes suscribirte, regalarme un like, un comentario y seguirme en redes sociales. Si activas la campana de notificaciones sabrás cuando salen mis nuevos videos.